¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno, hoy nos opera desde los controles técnicos el señor Mario Palacios, manejando las cámaras, como siempre. Pajarito Roldán, estamos aquí para compartir con ustedes las próximas casi 2 horas, que vamos a estar compartiendo la actualidad de todo lo que ha sucedido, pero sobre todo en Zapala, como decíamos hace un rato en el pase con Noelia, el hecho de que los resultados de Zapala en particular, no hablo de la provincia porque hace 60 años que está gobernando el mismo espacio político, el mismo color político, así que no es sorpresa para los que tenemos algunos años. Permanentemente, y se presente quien se presente, el movimiento popular neuquino gana. La verdad es que uno piensa, bueno, la gente le debe estar muy conforme en general con este gobierno porque hemos pasado gobiernos de facto, gobiernos totalitarios como el actual de Mauricio Macri, y sin embargo el movimiento sigue ganando, sigue liderando. Leía hoy muy temprano que Gutiérrez, reelecto gobernador de la provincia del Neuquén, se despega de Macri diciendo que, ellos son autónomos, o que los neuquinos somos autónomos, y que vamos a trabajar en que es una fuerza política provincial, lo cual es cierto, es una política provincial, pero en este caso está influida, me parece, y muchísimo por Mauricio Macri. El tema de Vaca Muerta realmente es un tema que nos debe ocupar y preocupar. Hay muchas empresas absolutamente yanquis que están trabajando allí y que lo hemos denunciado a lo largo de muchísimos años, ¿no? Vemos las riquezas del subsuelo neuquino viajar por la ruta y no podemos hacer nada. Y el color político de la provincia es el mismo, 60 años del movimiento popular neuquino. O sea que el hecho de que haya ganado el movimiento popular neuquino aquí en la provincia, en lo personal, no me sorprende para nada. Sí me sorprendió y muchísimo el resultado de la ciudad de Zapala. Cutralcó ha elegido hace muchos años un cambio, un proyecto político distinto al del movimiento popular neuquino. Ha crecido exponencialmente, realmente muy bien, la ciudad de Cutralcó, con un 96% de sus calles asfaltadas. Zapala no puede salir de la encerrona en la que estamos, lamentablemente. Sigue ganando el movimiento popular neuquino, lo que va a suspender un proyecto político que lideró en su momento Raúl Podestá por 2 periodos. Después vino Soledad Martínez también a ocupar un lugar ahí como intendenta de nuestra ciudad, con sus pros y sus contras. Uno puede estar de acuerdo con muchas cosas que dijo e hizo Soledad Martínez, lo que no puede hacer es faltarle el respeto. Y creo que el hecho de que muchos sectores de la sociedad zapalina le hayan faltado el respeto, pasa lo mismo con Cristina Kirchner. Le faltan el respeto por el solo hecho de ser mujer. Estamos en una ciudad tan machirula, pero tan machirula, que es vergonzoso realmente. Es vergonzoso el hecho de que el hombre crea que tiene poder sobre la mujer. No, pero muy equivocados. No le puede faltar el respeto, no solamente porque es mujer, sino porque es la intendente de la ciudad de Zapala, nos guste o no nos guste. Y como mujer doblemente debe ser el respeto. No te olvides de dónde saliste. Eso por un lado. Vamos a estar hoy charlando con el licenciado Gastón Calabró. Le vamos a preguntar, vamos a hacer un balance de qué es lo que nos pasa.
Lo decíamos también hace un rato, ¿no? El hecho de las colectoras que jugaron un papel muy importante para que este resultado se viera reflejado como se ve aquí en la ciudad de Zapala. El hecho que haya hablado el señor Carlos Cosman, a quien personalmente no conozco, y la gente del movimiento sabe, el señor Cáceres y demás que están dentro de ese espacio, que no sé si se llama búnker, se llama sede, se llama, no sé cómo se llama realmente, pero fui varias veces allí porque la intención era hablar con todos, absolutamente con todos, y así lo hicimos. En su lugar, bueno, vinieron dos de los candidatos a concejales de ese espacio político, pero nunca pudimos hablar con Carlos Cosman. Así que hubiera sido importante que la gente supiera también, porque no sé por qué lo votó. La verdad que no entiendo por qué la gente, la mayoría vota un candidato al que no se le conoce la voz. Pero bueno, así están las cosas. Este es el juego de la democracia y tenemos que respetarlo, porque de eso se trata, porque los que tenemos algunos años luchamos muchísimo para que este sistema vuelva, con sus pros y sus contras. Tenemos en el gobierno nacional a un hombre que gobierna para los ricos. Sin embargo, lo eligió la mayoría y debemos respetarlo. Tenemos aquí, en la ciudad de Zapala, una intendente que, nos guste o no, la eligió la mayoría de los zapalinos. Nos guste o no, tenemos que respetarla, pero sobre todo por su condición de mujer. Y ahora vamos a tener en diciembre a este intendente que no le conocemos la voz, pero que lo vamos a tener seguramente manejando los destinos del país. Y esperemos que no solamente su preocupación sean los perros de Zapala y la basura de Zapala. Esperemos que profundice más en sus pensamientos y realmente se juegue por decir, bueno, ahora que somos del mismo color y del signo político, somos todos del movimiento popular neuquino, voy a ponerme al frente para pelear por un hospital de complejidad 6, como las que nos prometieron hace más de 20 años. Voy a pelear, ahora que somos del mismo color político, para tener un gimnasio como lo hay en tantos lugares de la provincia del Neuquén y nunca sucedió en Zapala. Ahora, como somos del mismo color político, a partir de diciembre, vamos a pelear para que las calles de Zapala estén todas asfaltadas. Y vamos a pelear también porque se respete lo que está bien hecho en la ciudad de Zapala y se siga proyectando. Que no se deje en el olvido los espacios verdes que se han construido en Zapala, que lo necesitamos y mucho, las casas que ha hecho con recursos propios la Municipalidad de Zapala y que aplaudimos, porque hay mucha gente que a pesar de recibir una casa en el momento de votar se olvidó y no solamente disfruta de la casa, sino que ha traicionado. Pero parece que de esto se trata la política, ¿no? En su conjunto, a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel local. Se trata de traiciones, se trata de no tener convicciones, se trata de ser panqueque, se trata de darnos vuelta para el lugar que más nos conviene. Por unos pesos roñosos nos vendemos. Hacemos una pausa, ya regresamos. ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Estamos bien? Sí, bien. Sí, en términos personales bien, en términos colectivos procesando la elección. Bien, no, yo no me recuerdo si es el juego de la OCA, el juego de... Bueno, son juegos viejos, como yo, no te atrevas a afirmarlo, lo puedo decir yo. Antiguos, no viejos. Con algunos años de encima. ¿Viste ese juego que
avanzaba 5 casilleros y retrocedía 15 más o menos. Bueno, yo tengo esa sensación. Yo tengo esa sensación. Bueno, mi postura la sabe todo el mundo. No tengo un partido político, pero sí sé que no soy del Movimiento Popular Neuquino. Eso lo tengo clarísimo desde hace muchos años. Entonces, no, mucha gente habla de fraude. Hoy me comentaba una compañera temprano que había mucha gente que no sabía qué era lo que tenía que votar, y salía y preguntaba y llevaba 15 minutos, 20 minutos, una elección realmente para el olvido. Y si en ese contexto no habría que pelear para que no se haga más esto del voto electrónico, porque no es rápido, no es ágil. Sí, yo creo que era la única ventaja que se suponía tenía. Teóricamente, todo el resto de las dudas nos dijeron que estaban zanjadas y demás, y la ventaja era la agilidad de los datos y eso, y lo cierto es que hubo gente que terminó de votar más de las 9 de la noche, que terminó de votar, de emitir el voto. Es decir, que teóricamente los datos los íbamos a tener a las 8 de la tarde, y a las 9:30 había gente todavía votando, de tal forma que los datos estuvieron finales cerca de la medianoche, que es el mismo momento en el que los hubiéramos tenido como papel, sin perjuicio de evaluar el tema de la información y demás. A mí me dicen algo que yo no había advertido y que parece certero. La página de la provincia en la que se chequean los datos es una página que no tiene una terminación argentina, porque es una página norteamericana, de tal forma que los datos los sabían primero en Estados Unidos, y ellos nos los procesaban, digamos. Bueno, esas cosas, yo la verdad que no lo había advertido, me lo dijeron ayer. Esas cosas no sé si tienen algo que ver. Yo creo que el voto tiene que ser seguro, tiene que ser secreto, es personalísimo, de tal forma que cada persona tiene que resguardar su voto y saberlo solamente esa persona y nada más que esa persona, porque después cuando se recuentan colectivamente, no individualmente. Y eso yo nunca supe si estaba suficientemente resguardado respecto a las máquinas. Quiero decir algo, en ningún caso estoy poniendo en duda ni el resultado ni cosa por el estilo. Estoy simplemente analizando el proceso de votación, porque me parece que todos tenemos que tratar de resguardar esas cosas. Me parece que es muy importante no retroceder respecto del secreto del voto, fundamentalmente del secreto del voto, y de las posibilidades de transparencia alrededor de eso. Digo, si alguien vota y no está seguro de que eso se vaya a tratar con la transparencia necesaria, por más que se lo trate con la transparencia necesaria, si no está seguro, algo está fallando. Y eso me parece que es muy importante tratar de Pero bajarlo. Además es grave. ¿Por qué? Porque la gente que no sabe leer, por ejemplo, que hay mucha gente del interior de la provincia que se va a encontrar por primera vez con algo que no conoce. Sí, lo decíamos en la entrevista anterior, todavía en campaña. Yo conozco docentes que son docentes, es decir, nadie podría sospechar de su formación, que son instruidos, docentes de trayectoria y demás, que necesitan que los hijos le prendan la computadora porque no saben prenderla. Bueno, esa gente se encuentra con un dispositivo al que le tiene miedo, y es muy importante ver la manera de aminorar eso lo más posible, me parece a mí. Sí, totalmente. ¿Qué lectura han hecho ustedes, si han podido sentarse a dialogar de este resultado final aquí en la ciudad de Zapala, de este comportamiento del gobierno provincial? Ganó el gobierno provincial como hace 60 años. O sea, eso a mí no me sorprende en lo personal, y creo que a la gente más o menos de mi edad no nos sorprende que esto suceda, porque han ganado durante 60 años. Sí me sorprendió lo que pasa en la ciudad de Zapala, porque habían muchos, eran 6, y la mayoría de los 6 preparados para asumir ese cargo. Y yo no quiero decir que este señor Cosman no esté preparado. No lo escuché hablar. Lo invité a hablar muchas veces y lo invité a todos a hablar. Y me hubiera gustado por lo menos escuchar la voz y las propuestas que tiene. Pero sí escuché hoy a la mañana que hacía algunas declaraciones donde le preocupaba la basura y los perros de Zapala.
Si esa es toda la preocupación del futuro intendente, yo tengo Sí, claro. mis serias dudas. A mí me parece, yo no hemos hecho un análisis colectivo aún, recién vengo de una reunión de gabinete porque a nosotros nos toca gestionar la ciudad hasta el 2 de enero. Por supuesto. Y por supuesto en eso estábamos y entonces estábamos tratando temas de gestión como habitualmente, digamos. Llegará el momento de los análisis, un poco más en frío, con otras miradas, que cada uno va recogiendo de la gente con la que se vincula y demás, y ahí veremos algunos análisis. Así rápidamente digo, claramente hubo una elección provincializada, como mínimo, si no nacionalizada también. Y me parece que eso influyó, porque hubo eso sumado al sistema de votación, me parece que tuvo que ver con que hubo mucha gente que fue a votar una boleta completa del gobernador. Exacto. Entiendo yo, porque además los datos más o menos así vistos a grosso modo dan eso. El gobernador sacó casi exactamente los mismos votos que el intendente en Zapala, y nosotros también, y los otros espacios también, de tal forma que me parece a mí que ahí hay uno de los secretos de esa votación. Sobre todo tratándose de un candidato que al menos yo, y entiendo la mayor parte de los zapalinos, no le escuchamos una idea de gobierno, ni una idea de ciudad, ni nada por el estilo. Yo no quiero descalificarlo, los zapalinos han votado y a mí me parece que hay que respetar eso, pero yo no escuché una idea de gobierno ni una idea de ciudad. Y dudo que se haya votado a las personas, sino al gobierno provincial, que claramente ha recibido esos votos casi en toda la provincia porque el resultado fue ese. Sí. Así que me parece a mí que ahí hay una de las claves, pero es muy apresurado igual. Estoy diciendo algo que se me ocurre a priori, no hemos hecho análisis colectivo y creo que será tiempo a su tiempo. Claro, hay que enfriar un poquito las cosas, descansar la cabeza. Sí, por supuesto. De igual forma, nosotros por supuesto tenemos nuestras autocríticas que hacer también, digamos. Totalmente. Eso digamos, una cosa no quita la otra. Que yo evalúe o que yo vea que hay un voto que es más provincial que local, no significa que localmente no tengamos algunas autocríticas que hacer en términos políticos. Hay que hacerlas, sí, yo creo que sí, que hay que hacerlas porque eso le hace bien a los políticos en general. Nos hace bien a las personas, siempre, digamos. Siempre. Yo siempre recuerdo que había un dictador, Videla, que decía que la autocrítica era un vicio, era una jactancia de marxistas. Bueno, la verdad es que yo no soy marxista, soy peronista, pero hago mis autocríticas. No, yo quería preguntarte cómo viviste el día domingo vos, a qué hora fuiste a votar, cómo fue tu día el domingo. El domingo, como siempre, en realidad, bueno, a la mañana fui al local partidario, donde teníamos el centro de cómputo y donde estaban los compañeros armando las viandas de los fiscales y demás. Y como ya hace unas cuantas elecciones, a las 12, antes Raúl Podestá votaba en la escuela 12 y votaba a las 12. Después eso se modificó, pero quedó Soledad votando en esa escuela, de tal forma que a las 12 vamos a la escuela 12, de ahí Raúl a la 307 y yo a la 3, y después me fui hasta mi casa, estuve un rato ahí y ya a la tarde volví al local partidario a juntarme con los compañeros y a esperar los resultados y demás. Sorprendido. Sí, claro, sorprendido. Sí. Sorprendido por la gestión. Yo creo, y eso sí estoy en condiciones de decirlo casi tajantemente, que no es la gestión lo que se ha puesto en cuestión. No. Porque si se hubiera puesto en cuestión la gestión, todos los que tenemos más de 25 años recordamos lo que era Zapala hace 7. De tal forma que claramente no es la gestión lo que se ha puesto en cuestión en esta elección, me parece. ¿Y a qué lo atribuyen ustedes? Yo creo que hay un poco de todo. Te decía, recién no hicimos un análisis, pero hay un poco de todo. Hubieron espacios políticos que, financiados por el Movimiento Popular Neuquino, se dedicaron casi exclusivamente a hacer una campaña sucia en contra nuestro. Eso siempre hay desprevenidos que lo toman, que lo consideran. Por un lado, por otro lado, el propio MPN, que sacó a relucir su aparato habitual, que incluye muchos millones de pesos del Estado provincial y todo eso, y seguramente algunas otras maniobras alrededor de la política exclusivamente que hacen que la gente no evalúe
adecuadamente un proceso político, sino más una cuestión coyuntural. Y yo creo que en eso hay que poner mucha atención. Nos pasó en el 2015 a los argentinos. Cuando uno en una elección, en vez de pensar en el pasado y el futuro del país, en ese caso, piensa en la coyuntura, en el momento actual, en el humor actual y demás, pone en riesgo muchas cosas. Y a los argentinos lo estamos sufriendo desde ese momento. Nos pasó a los zapalinos en el 2007 también, y yo creo espero que ahora no sea así, porque la verdad es que yo políticamente voy a seguir militando en un espacio de las características del nuestro, pero en términos de ciudadano y en términos de zapalino, yo espero que Zapala no retroceda. Y lo que yo dudo es un candidato que finalmente va a asumir la función porque obtuvo el voto popular, que no dijo lo que va a hacer, nos puede quedar la puerta abierta a cualquier cosa, digamos. Exactamente, exactamente. Bueno, pero eso no sería un problema, teniendo en cuenta que Macri nos dijo todo. Claro, Macri sí dijo lo que iba a hacer, claro, hizo todo lo contrario. Hizo todo lo contrario y sin embargo todavía lo estamos aplaudiendo, ¿no? Yo no sé, la verdad es que tengo mis serias dudas respecto a nuestra capacidad para analizar las cosas. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que también jugaron mucho a favor del partido provincial, ATE, por ejemplo, liderado por Sierra Alta. Lo voy a decir y me hago cargo de lo que digo con todas las palabras. Fue muy llamativo lo que hicieron, ¿no? El hecho de estar pidiendo algo que no terminaban de decirnos qué era lo que estaban pidiendo, y era un puñado muy chiquitito de trabajadores, lo que significa que no tenía la fuerza de todos los trabajadores en su conjunto cuando se pelea por algo realmente justo. Sí, claro, por eso yo decía espacios políticos, en este caso también, porque claramente ATE no es un espacio únicamente sindical. No. Cambiemos, que decidió, y todos lo vimos públicamente, que decidió acompañar al gobernador, y entonces sus estrategias tenían que ver con eso. Me parece a mí que todo eso hizo que la coyuntura estuviera enrarecida, todo lo necesario como para que se confundiera. Nosotros tenemos la tranquilidad de que nuestro piso histórico de votantes sigue siendo el mismo, que además en términos partidarios es el mayor de los espacios políticos de Zapala. Eso es una tranquilidad enorme porque hay un núcleo duro de zapalinos que consideran nuestro trabajo, que lo aprenden digo con H, sí. Y que lo hacen suyo y que lo promocionan y que son capaces de sostenerlo. Y me parece a mí que eso es una buena base para un espacio político como el nuestro, que ha transformado la realidad de la ciudad, todo lo que todos lo podemos ver ahora. También es cierto que a todos nos cuesta, hasta nosotros mismos, acordarnos todo lo que hicimos. En estos 7 años, yo siempre digo, no debe haber muchos vecinos que se acuerden cómo era la calle Housey cuando era de tierra. No. Pero cuando asumimos era de tierra. O cómo era la sección 15 antes de que asumamos nosotros, que era un desierto, digamos. O cómo eran, qué sé yo, discutía, entre comillas, digamos, intercambiaba opiniones con un vecino que pide un reductor de velocidad en la calle Rioja. Y nos reclama muy vehementemente el reductor de velocidad, y ese vecino no se acordaba, que esa calle no era pavimentada, nosotros la pavimentamos. Y entonces, atrás del reclamo viene por el reductor de velocidad, porque ahora la gente la toma de esa manera porque está pavimentada. Claro. Y así, el Bellavista, que la gestión del Movimiento Popular Neuquino había decidido que ahí no hubiera ningún servicio, y que hoy tienen hasta la calle Falcioni, si no recuerdo mal, todos los servicios, y de ahí en adelante algunos y demás. Bueno, no todos nos acordamos de todo, no todos nos acordamos que el albergue estudiantil no había sido terminado y que lo pretendían transformar en consejo deliberante. Sí. A la hora de votar, yo no estoy seguro que todos pongamos en valor esas cosas. Las personas muchas veces ponen en valor algunas cosas más coyunturales, más que tienen que ver con el humor, o que a veces tienen que ver con las afinidades personales y todo ese tipo de cosas. En muchos de los casos
tuvo que ver eso con las colectoras también. Digo, teniendo en cuenta la cantidad de votos que sacaron. Repito, no quiero menospreciar políticamente a nadie, al contrario. No, absolutamente. Pero me parece que tiene mucho que ver con el humor de la gente a la hora de votar. No estoy seguro que todos pongamos en valor esas cosas. Si no, el gobierno nacional anterior no se hubiera ido nunca. Porque yo estoy seguro que a todos nos molesta si existe un hecho de corrupción, como efectivamente estoy seguro que algunos hechos de corrupción han existido. Ahora, yo no pongo en juego mi plato de comida arriba de la mesa porque hay un tipo que tiene que ir preso, porque ese tipo tiene que ir preso y el Poder Judicial lo tiene que meter preso, sin perjuicio del proyecto político, ¿me explico? Obviamente. Entonces a mí me parece que ese tipo de cosas son las que habitualmente no se ponen en valor a la hora de votar. Se ponen en valor otras cosas, humores y demás. Y bueno, este ha sido el resultado. Bueno, hay mucho para charlar. Espero que tengas tiempo suficiente como para ella. Ah, sí, claro. Así que hay mucho para charlar, pero vamos a hacer una pausa chiquitita. Y después me gustaría saber qué es lo que pensás y lo que piensa el partido o los dirigentes de esta costumbre del gobierno provincial de repartir aún en veda, ¿no? Aún en veda, lo digo porque lo vi, en veda, y tengo fotos también de eso, ¿no? Repartiendo heladeras, colchones. O sea, se vuelve a repetir. Eso es lo que me duele en el fondo, porque no hemos aprendido absolutamente nada. Hacemos una pausa, ya regresamos. Bueno, y vamos a continuar nosotros acá en la 89.5 y también en TV COP, este programa que se va a repetir esta noche a las 21 horas, charlando, dialogando con el licenciado Gastón Calabró, para, en parte porque queremos analizar un poco este rompecabezas que no lo entendemos muy bien. También debemos reconocer que tenemos nuestras limitaciones para leer lo que ha sucedido acá. ¿Ustedes cómo ven las colectoras que acompañaron a los distintos espacios que se conformaron acá? Le hace Pablo Tomasini, Daniela Rojas, ni Daniela Rojas, ni César Guiringhelli, ni yo, poniéndole nombre propio, digamos, tuvimos colectoras. No, Tomasini fue que tuvo colectoras. Claro, y el MPN. Y el MPN, sí. Muchas colectoras. Sí, muchas. La verdad es que yo creo que ahí hay una estrategia electoral que evidentemente le funcionó, que tiene que ver con que aparezcan las caras muchas veces. Digamos, me parece a mí que tiene un poco que ver con eso y que suma un poco de confusión y demás, porque en definitiva, cuando uno vota a una colectora, en términos de ejecutivo está votando a la misma persona. Y casi no hubieron votos, casi no hubieron votos solo para la categoría concejales, que debería ser lo que propugne una colectora, que voten a sus propios concejales, digamos. De tal forma que fue creo yo, funcionó al menos como una estrategia electoral por la que aparecía la misma cara muchas veces, digamos, se podía votar a la misma persona de diferentes maneras, digamos. Exactamente. Me parece que tuvo que ver con eso, casi. Sí, la figura de Gutiérrez salía en mucho. Sí, claro. Muchísimo. Sí. Costaba encontrar otras caras que uno sí. más. Sí. Totalmente. Gastón, ustedes nos avisaba recién Noelia el problema que hay con la recolección de residuos y que continúan la gente digo la gente, lo digo con todo respeto, la gente de ATE, ¿no? No a todos, porque no están todos allí. Hay muy pocos, es un puñado de gente que hacen días que están allí. Pero lo charlábamos antes del domingo
que ustedes no saben en realidad qué es lo que están reclamando, porque todo lo que han reclamado les ha sido cedido. Sí, no, en realidad no, lo que no hay es conflicto. Tanto es así que fuimos a la Subsecretaría de Trabajo, la Subsecretaría de Trabajo es en todas las partes y convocó a una conciliación obligatoria que ATE decidió no acatar. Exactamente. Con lo que además está incumpliendo las leyes, digamos, y bueno, se encargará el Estado de las sanciones adecuadas al sindicato por esa razón, por ese motivo, pero lo cierto es que el día de mañana hay mesa salarial, porque así estaba previsto desde hacía ya meses, en reuniones de las que ATE participó, así que ahí se seguirá la discusión con los 4 sindicatos. Mientras tanto, en el día de ayer la recolección salió, seguro, no vi hoy, ni me comuniqué con nadie a ver qué había pasado en el día de hoy, pero la recolección hay que garantizarla igual y nosotros cuando pudimos la garantizamos normalmente y cuando no tratamos de complementarla con un servicio a la tarde, de tal forma que, no, digamos, si bien hay recolectores que no han pasado por alguno de los lugares y demás, en líneas generales no hay un problema grave con eso, después de tanto tiempo de protesta y eso, porque se ha ido cumpliendo el programa de recolección en la medida de lo posible. Así que yo me imagino que tiende todo a normalizarse en términos de servicios en breve. ATE ya logró su cometido y el Movimiento Popular Neuquino ha sido electo, de tal forma que entiendo que rápidamente se volverá al servicio normal. Yo tampoco entiendo mucho, o sea, no entendemos mucho cuál es el reclamo, porque recuerdo que una trabajadora de allí me comentaba que ustedes pagaron con recursos propios, además, que hacía mucho tiempo que venían remando en dulce de leche para poder obtener los recursos propios. Con recursos propios pagaron un bono en diciembre, pagaron los sueldos, pagaron aguinaldo. ¿Qué es lo que este grupo de gente en particular quiere? Si se va a hacer una mesa de negociaciones, ¿qué es lo que pasa? El tema es así, nosotros culminamos la pauta salarial 2018, los primeros meses de este año, en los que, habiendo analizado la inflación del año 2018, decidimos complementar lo que ya habían tenido de incremento en los básicos los empleados municipales, con otro 15% más, y además un incremento del refrigerio de 500 pesos por mes, que anualizado significa 6.000 pesos, de tal forma que la pauta salarial 2018 en la Municipalidad de Zapala quedó rondando el 54% de incremento. Y eso para el Estado provincial, para el gobierno provincial en campaña era una mala noticia, porque ellos entendían, porque ellos habían dado el 48 en el mejor de los casos, en otros casos el 33, el 35, dependiendo del sector, y entonces mandaron a su brazo sindical, que es ATE, a empiojar esa cuestión, a decir que querían otra cosa. ¿Qué querían? Un bono. Un bono que en el caso de la Municipalidad de Zapala significaría 7.000 pesos por única vez, porque son 5.000 creo que para una carga horaria, si no me equivoco, de 30 horas, para la de 35, no, para la de 25, para la de 35 7.000 y para la de 40 horas 8.000. Y lo que ATE nos dijo a nosotros, no otro, ATE, fue que el Estado provincial garantizaba esos 5.000 para cada municipio que lo quisiera pagar, y cada municipio ponía la diferencia. A lo que le dijimos que sí, con todo gusto nosotros poníamos la diferencia cuando llegaran los 5.000. Nos dijeron que el Estado provincial había aumentado las asignaciones familiares en un 50%, y también le dijimos que estábamos dispuestos a hacerlo si así fuera el caso. Y no me acuerdo qué más, sinceramente. Y que la pauta salarial del 2019 iba a ser un incremento de actualización trimestral de acuerdo al IPC, que es el que tiene el Estado provincial y demás, y le dijimos que nos parece bien, que incluso va a terminar siendo menos de lo que terminamos dando el año pasado. Por ejemplo, si nos hubiéramos guiado por IPC, los municipales del año pasado hubieran tenido 6% menos de incremento. Pero bueno, si ellos quieren IPC, será IPC. De tal forma que estábamos dispuestos a todo eso, y salieron de esa reunión, le llegó un audio del ministro Gaído, y con ese audio convocaron a un paro. De tal forma que es muy claro
me parece a mí es muy clara la motivación. La motivación. El móvil político, sí, sí. Totalmente. Bueno, ustedes han comprado hace muy poco tiempo una, no sé si lo digo bien, una retroexcavadora, ¿eh? Sí, una pala mecánica, ¿cómo se llama? Una retro y ahora acaban de llegar una barredora y un camión que están exhibidos en el ferrocarril. ¿No tenían una barredora ustedes? Sí, en la época del Podestá había una barredora, pero sí. Cuando asumimos nos dimos cuenta que le habían robado la caja de velocidades a la barredora. Que es más o menos como esta mesa, la caja de velocidades. Pero bueno. Nadie vio nada. Y bueno, viste que por ahí la gente se duerme en su puesto de trabajo. Sí. De chorros hablamos. De chorros hablamos. Bueno, y ustedes van a dejar, bueno, todo ese patrimonio que es en vehículos para trabajar, y van a dejar terminado lo de la plaza del Bicentenario. Sí, y lo del ferrocarril también, y las viviendas que fuimos haciendo y entregando, todas las que se van a terminar también. Por supuesto, nosotros nos eligieron para gestionar la municipalidad hasta el 2 de enero de 2020, y hasta ese momento vamos a estar gestionando, y nosotros las cosas que decimos en campaña no las decimos por campaña, las decimos porque claramente es lo que tenemos planificado hacer por la ciudad. Lo que estamos haciendo lo hacemos y lo terminamos. Y eso sin poner en riesgo además el patrimonio estatal, al contrario. Claro, claro. Bueno, a mí me gustaría mucho que vos me cuentes, Gastón, qué va a ser de la vida política de Gastón Calabrón, pero me lo contás en un ratito bueno. después de la pausa. Si vas a seguir en política, si te vas a alejar, si vas a seguir trabajando para tus vecinos de acá de Zapala. Estoy pensando en Río Seco y en Cutralcó. No sé cómo quedaron las elecciones allá en Cutralcó. Ganó José Río Seco, sí. José Río sí, Seco. sí. Sí, la gente de Cutralcó es muy coherente en ese sentido. Sí, claro. Sigue ¿Y así avanza Cutralcó? Así avanza Cutralcó. Tal cual. Exactamente, así avanza Cutralcó. Hacemos una pausa, Marito. Regresamos enseguida. Dialogando con Gastón Calabró, y te habíamos dejado plantear una pregunta, Gastón. ¿Qué va a ser de tu vida política de aquí en más? Yo voy a seguir militando, yo milito desde que tengo 17 años sé. En política, así que voy a seguir militando como siempre. Esto no va a ser que vos te alejes de la política. No, de la política no, de la política seguro que no, nunca. Yo milito desde mis 17 años y siempre milité en espacios honestos, como premisa fundamental, trabajadores, y que no, digamos, que privilegien la política en tanto actividad, en tanto herramienta de transformación de las sociedades. Y yo creo que voy a seguir militando siempre dentro de ese espacio, digamos, dentro de ese espacio que tenga esa premisa. Luego, después, yo le decía a mis compañeros, si para ganar elecciones es necesario comprar voluntades, yo prefiero perder elecciones y acostumbrarme a perder elecciones, porque claramente yo creo que eso es desvirtuar la política. Cuando uno le pone precio a la política deja de ser política para ser un comercio, y cuando es un comercio es para comerciantes, no para políticos. Totalmente. A mí me da pena la gente que necesita de eso, de ese colchón, de esa heladera, que lo vimos repartiendo estos últimos días, y la recibe y bueno, y a cambio de eso va y le pone el voto. Porque juegan con la necesidad de la gente, ¿no? Y esto hace 60 años, es repetitivo esto, es cada vez que hay elecciones tienen la misma metodología de trabajo. Vino antes de ayer el gobernador de la provincia, acá de la ciudad de Zapala, obviamente festejando, porque yo creo que ni ellos esperaban este triunfo de Kaufmann. ¿Ustedes qué análisis hicieron o qué análisis hiciste vos
de lo que dijo el gobernador aquí en Zapala. Yo me enteré hace un rato más temprano por páginas de noticias y demás, me parece de un desconocimiento profundo de la ciudad, de un desconocimiento profundo de la zona y de un desconocimiento profundo de la realidad, pero sobre todo de una falta de respeto enorme hacia los zapalinos. Pero bueno, claramente los zapalinos quisieron acompañar eso. A mí me parece una falta de respeto, pero los zapalinos quisieron acompañar eso y a mí también soy respetuoso de eso. Yo creo que cuando los pueblos emiten su voluntad, la emiten, y será tiempo, a su tiempo, de juzgar lo acertado o desacertado de haber elegido como elegimos. Porque en definitiva, las voluntades populares, digamos, hay que tomarlas en colectivo, y yo soy parte de ese colectivo, y entonces soy parte de un colectivo de zapalinos que decidimos mayoritariamente elegir esto. Nos guste individualmente más o menos. Así que, pero yo creo que es una falta de respeto y por lo tanto seguiré militando en frente de cualquiera que nos falte el respeto en tanto ciudadanos y en tanto habitantes del centro de la provincia. Totalmente. Gastón, recibiste muchos votos, de todas maneras, sí, muchos votos de los vecinos. Quiere decir que un caudal muy importante de participantes de la elección del domingo reconocen el trabajo de esta gestión. Sí. Y querían seguir apostando a ese cambio, cambio, porque es como la oveja negra de la provincia, ¿no? Sí. Zapala y Cutralcó, que eran las dos que no obedecían ciegamente lo que decía el Supremo, que está allá en la calle Rioja. ¿Qué evaluación haces de estos? No, para nosotros es una buena muestra igual. ¿Mantienen el caudal ustedes? Sí, claro, por supuesto. Lo que hubo fue un Estado provincial movilizado alrededor de la posibilidad de captar votos, un Estado provincial, un partido provincial financiando opositores a efectos de también confundir un poco, y todo eso enrareció un poco el clima y demás, pero para nosotros es una alegría que haya un caudal enorme de zapalinos que decide apostar sobre todo una manera de gestionar los recursos públicos, pero también de hacer política. A mí me parece que eso es muy importante porque no todo está perdido, digamos. Y si hubieron más de 5.000 zapalinos que a cambio de nada, de ningún favor personal, ni de ninguna prebenda, ni cosa por el estilo, decidieron apostar a esa forma, seguramente van a ver al menos esos mismos 5.000 zapalinos tratando de reclamar que las cosas se hagan de alguna manera razonable desde su lugar. Y me parece que eso podría ser una garantía de que no se retroceda más de la cuenta. Esperemos que no retroceder demasiados casilleros. Lo decíamos en nuestra editorial de hoy muy temprano, de que estaría bueno ahora que después de diciembre va a regir los destinos de nuestra ciudad el candidato del gobierno provincial, que seguramente va a tener mucha más llegada, porque son del mismo palo, podamos tener el hospital que nos prometieron hace muchísimos años y que no lo tenemos, que sea de complejidad 6 realmente, que tengamos un nuevo edificio, que tengamos el gimnasio municipal grande, enorme, para que nos contenga a todos nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros pequeños. Que tengamos las calles asfaltadas, que tengamos todo aquello que nos falta y que a estos gobiernos de Podestá, de Soledad Martínez, le ha costado tanto poder conseguir los recursos para hacer lo que han hecho. Sí, claro. Nosotros, mira, te lo pongo en ejemplos, 2 ejemplos claros. Nosotros en invierno pasado le presentamos al gobernador para que nos ayude a financiar gas, proyectos de gas. En aquel momento eran proyectos por 2 millones de pesos, nosotros ya habíamos financiado por 12 millones de pesos proyectos colectivos de gas, todavía la gente se está esperando. Y además le presentamos proyecto ejecutivo para 80 cuadras de pavimento y le dijimos que nos digan qué parte iba a ser vialidad por sí y qué parte nosotros teníamos que pagar y la pagábamos, y también todavía estamos esperando respuesta, si quieren. De tal forma que entendemos que ahora que tenemos tan buenas relaciones ciudad-provincia, eso se concretará muy fácilmente. Seguramente. Y será en beneficio de los habitantes de Zapala, si Dios quiere. Soledad Martínez se va como legisladora. Sí, va a ser diputada. Va a ser diputada. También va a tener que remar en un silencio. Sí, una gran elección, porque ahí entre el
partido Unidad Ciudadana Frente Neuquino y el Movimiento Popular Neuquino hubieron algo así como 300, 400 votos de diferencia, la misma cantidad de legisladores por cada partido. Me parece que fue una gran elección. Muy bien. Seguimos entonces en carrera. Sí, por supuesto, claro. En carrera militante. ¿Militante? Sí, sí, por supuesto. ¿Ves allá no? Pero por supuesto, toda la vida fui militante, seré militante toda la vida. Ya sé, pero dado el momento, ¿serías candidato nuevamente? Lo veremos a su tiempo. Yo creo que no es momento de esas cosas, ni será momento por los próximos 2 años por lo menos. Creo que es momento de militar. Los compañeros, nosotros en el espacio político somos militantes. Nos toca cumplir alguna función dirigencial o política o en la gestión pública cuando nos toca, pero en el espacio político somos militantes y mientras no hay elecciones a la vista, somos todos militantes, de tal forma que así seré siempre. Muy bien. Felicitaciones a Soledad Martínez, a vos por la elección que hicieron, a seguir luchando, Bueno. porque de eso dependemos muchos que no pensamos, como el gobierno provincial, que este gobierno provincial por fin nos tome en cuenta a los zapalinos y ahora que va a tener un líder que realmente haga las cosas que nos hacen falta a todos los zapalinos, que piense un poquito más en el centro de la provincia de Neuquén y que nos haga todas las cosas que necesitamos un poquito más fáciles. Gracias por estar, felicitaciones nuevamente por lo que han hecho, por el trabajo que han realizado, y bueno, ahora esperemos que ustedes se sienten más fríamente a dialogar entre ustedes y sepan hacer la autocrítica que necesitan, a ver qué es lo que está fallando dentro de ese espacio político para no haber podido llegar a toda la gente. Sí, con todo gusto, porque lo tenemos que hacer, porque tenemos vocación de hacerlo, pero sobre todo muchas gracias a ustedes que durante la campaña primero y ahora también me hacen sentir siempre muy cómodo acá, así que gracias. Muchas gracias, Gastón, gracias por estar. Estuvimos dialogando con el licenciado Gastón Calabró, quien es secretario de Gobierno de Soledad Martínez, candidato a intendente aquí en la ciudad de Zapala con un muy buen caudal de votos, pero bueno, lamentablemente no alcanzó para llegar a la intendencia. Lo bueno es que gente joven siga en carrera y siga luchando por los derechos de todos los zapalinos.